grabación pero vamos, esa la pasaré por enlace oculto. Está la grabación. Si me confirmáis que veis la diapositiva con las columnas, pues comenzamos. Bueno, seguimos presentando la escuela estoica, a la que ya hemos dedicado 2 tutorías. Le vamos a dedicar la tercera, que es un tiempo proporcional a la importancia y a la influencia que tiene esta escuela dentro de la historia de la filosofía occidental. Y hoy vamos a terminar viendo el estoicismo tardío, es decir, el final de la escuela. En su momento, estos pensadores que vamos a ver hoy, aunque son los más famosos, no son los más importantes, ni de la escuela ni en general. Pero precisamente porque su reflexión se centra sobre todo en la ética, han ido adquiriendo un gran peso a lo largo de la historia, hasta el punto de que hoy día cualquier libro de estoicismo de autoayuda de café que compréis se va a centrar en estos 3. Bien, vamos a ver una evolución o transformación dentro de la escuela. El estoicismo tardío es, por decirlo así, si se me permite la expresión, el estoicismo menos estoico. Porque, aunque estos pensadores admiten formal y expresamente los principios de la escuela, como por ejemplo el materialismo, lo cierto es que en muchos de sus textos vamos a ver que son muy poco materialistas y que, por ejemplo, ya van a postular la existencia de un alma espiritual y de la inmortalidad de ese alma espiritual. Por ejemplo, esto lo vamos a ver en textos de Séneca y de Marco Aurelio. Y también vamos a ver cómo el estoicismo en este periodo adquiere un cierto cariz religioso. De ahí que no sea raro que encontremos trasvases o conexiones entre el estoicismo, que va adquiriendo un cariz religioso, y el cristianismo, que quiere despojarse del cariz religioso para presentarse como una filosofía. Y en el camino se van a encontrar ambos. Sí, es como una especie de estoicismo espiritual, por así decirlo. No se casa con ninguna. Él mismo parece devenir cierto cariz, no se convierte nunca en una religión. Bueno, como hemos indicado, el estoicismo tardío se va a caracterizar principalmente por por cuidar los aspectos éticos y morales. Dentro de este periodo vamos a estudiar a 3 grandes autores que están entre los siglos 1 y 2 después de Cristo. Séneca, que vive entre el 4 antes de Cristo y el 65 después de Cristo, que muere de muerte natural por suicidio. Epicteto, que vive del 55 después de Cristo al 135 después de Cristo. Y Marco Aurelio, del 121 al 180. No, el suicidio es algo muy estoico. Los estoicos eran muy buenos suicidas. Pero no es muy natural. ¿Él? Que no es una muerte natural. Ya había tenido que explicar hasta las bromas. Murió de muerte natural condenado por Nerón. En este periodo se aprecia, en este periodo del estoicismo tardío, cuando más vamos a apreciar la tendencia que este movimiento tiene hacia el eclecticismo, y que ya había empezado la Estoa Media con Posidonio. Importancia de los 3 autores que hemos citado, nos han llegado muchas obras. ¿Por qué? Porque eran obras morales que casaban muy bien con la ética cristiana. Entonces los cristianos las mantuvieron. Porque depuradas, ni siquiera las depuraban, es decir, explicado que no había que atender a ciertos aspectos, el 80% era muy aprovechable. Entonces se mantienen los diálogos morales de Séneca, las cartas a Lucilio, las meditaciones de Marco Aurelio, etcétera, etcétera. El Enquiridion de Epicteto. Frente al estoicismo antiguo y a la Estoa Media, el estoicismo tardío se caracteriza por ser netamente romano. ¿Vale? En efecto, el estoicismo tuvo una gran acogida en Roma, ya lo hemos explicado, y Pollens, el del libro de la Estoa, un movimiento espiritual que os recomendé la semana pasada, nos dice que Quinto Sextio, un filósofo del siglo I a.C., Quinto Sextio, que el nombre es real, no me lo he inventado, que fue el primer romano en dedicarse por entero a la filosofía, era un filósofo de influencia estoica. O sea, el primer filósofo romano dedicado enteramente a la filosofía ya era un estoico, con lo cual vamos a ver que el estoicismo tiene una gran raigambre. Esto es muy raro de ver en Roma también, ¿vale? Un filósofo dedicado a la filosofía. Los romanos
a diferencia de los griegos, no vieron en la filosofía una profesión, sino un modo de vida. Con lo cual, cada uno tenía su profesión y la manera de conducirse era la que le daba la filosofía. El estoicismo se consolida en Roma en una situación de crisis y hasta cierto punto aparece y se pone como una especie de respuesta espiritual a esa crisis. ¿Cuál es la crisis? Ha caído la República Romana y ha surgido como consecuencia de una gran cantidad de guerras civiles el Principado con Augusto. Recordad que Augusto nunca se nombra emperador y nunca se nombra rey. A Augusto el título que tiene en vida es el de príncipe, que viene de que no tiene nada que ver con el príncipe de Asturias, ni con ningún otro príncipe. Príncipe viene del latín princeps, que significa el primero. Todavía hoy la primera edición de algunos libros se conoce como la edición princeps o princeps, la primera. ¿Por qué? Porque Augusto consigue que el Senado lo nombre primer ciudadano del imperio. Todavía de esto hay raigambre, por ejemplo, a la esposa del presidente de los Estados Unidos se le llama la primera dama. El primero, ¿vale? Augusto es el príncipe, el primer ciudadano del imperio. Augusto va a caracterizarse porque mantiene todas las instituciones republicanas, pero las va vaciando de funciones y de contenido. Algo que se acentúa con el sucesor de Augusto, con Tiberio. Nunca, ni Augusto, ni sus sucesores se van a llamar reyes. ¿Alguien sabe por qué? Era lo típico, ¿vale? En la época, todo el que tenía un rey o un caudillo o algo de esto. ¿Pero por qué? Hay una razón histórica de por qué nunca utilizan el título de rex, regis. Porque los romanos habían tenido ya reyes. Concretamente, al principio de su historia, desde el 753, fecha que nos da Dionisio Exiguo, que es el primero que fija la fundación de Roma tras la muerte de Cristo. Desde el 753 en adelante, los romanos están casi 200 años, 150, 200 años, gobernados por 7 reyes. El último, Lucio Tarquinio el Soberbio, es expulsado por los romanos de Roma y a raíz de la expulsión de Tarquinio el Soberbio, los romanos juran no volver a tener rey. Jamás. Y por eso nadie puede presentarse como rey. Nunca jamás volverían a tener rey. ¿Vale? No, ese ya es emperador, ese es Nerón. Y estos son muy anteriores, estos son anteriores a la República Romana, ¿vale? De Tarquinio se cuenta de todo, ¿vale? De Tarquinio se cuenta, de hecho, de él, Tito Livio narra una anécdota que luego aparece que en otros déspotas a lo largo de la historia, que es que Tarquinio cogió a su hijo y el hijo le dijo: padre, me tienes que enseñar a gobernar, porque cuando tú mueras yo seré rey. ¿Cómo se gobierna a los romanos? Y entonces él pidió que le trajeran un jarrón con flores. Cogió la espada y cortó las flores más altas. Y le dijo: al que sobresalga, decapítalo. Esto nos da el personaje, ¿vale? Entonces, no obstante, los cambios políticos, ¿vale? No obstante, esta situación de crisis hace que los romanos, que estaban acostumbrados a un sistema de gobierno, que habían pasado por una serie de guerras, ahora se vean en otro. Entonces se tienen que modificar no solo cómo plantean la vida externamente, sino internamente. Porque además estos cambios políticos, al menos en el primer principado, Augusto hace un gran esfuerzo porque no parezca que lo está desmontando todo, ¿vale? Y de hecho él se va haciendo con el poder de una manera muy gradual. Los romanos siguen teniendo presentes figuras heroicas, legendarias e idealizadas que encargan. Cuando uno ve el héroe romano, como por ejemplo Cincinnato, Escévola y toda esta gente, los valores que tienen son los de frugalidad, austeridad, abnegación, que son los valores propios de la ética estoica. El romano, además, ve en el estoicismo una manera de esconderse en su ciudadela interior, porque ya no puede hacer carrera política. Cuando había una república se podía hacer carrera política, ya no.
Ahora el cursus honorum no depende de tu nombre, tu apellido, tu familia, si eras un patricio, sino de si quería el príncipe o no quería. Entonces mejor que buscaras, si no podías buscar, digamos, el progreso político, que buscaras el progreso filosófico o espiritual. Pues vamos a empezar con el primero, Séneca. La tradición sitúa el nacimiento de Séneca en Córdoba entre el año 5 y el año 1 a.C. Su padre era procurador imperial y tenía fama de experto en retórica. Séneca tuvo varios hermanos, tantos hermanos que uno de ellos aparece en el Nuevo Testamento. De hecho, Galión, el gobernador de Acaya, que de nacimiento se llamaba Lucio Anneo Novato, declinó ejercer su jurisdicción sobre San Pablo y lo envía a Roma. Ese Galión, ante el que decide no juzgar a San Pablo y mandar a Pablo a Roma para que lo juzgue el emperador porque era ciudadano romano, ese es hermano de Séneca. De su vida anterior al año 41, después de Cristo, nuestra era, no se sabe gran cosa, salvo lo que él mismo relata en sus escritos. Se sabe, o él mismo dice, que es de buena familia, que siendo muy joven marcha a Roma, donde estudia retórica y filosofía con un filósofo estoico, Atalo. En el 16 después de Cristo viaja a Alejandría con su tía y su marido, al que habían nombrado gobernador de Egipto, y allí recibe la influencia del pitagorismo y de los cultos mistéricos orientales de Isis y Serapis. Se decanta por el estoicismo, pero precisamente por este background religioso que ha aprendido en Oriente, Séneca va a impregnar el estoicismo de cierto cariz religioso. Perdón. Su salud siempre fue quebradiza porque Séneca es el asmático más famoso de la historia. Y de hecho en las cartas utiliza sus crisis asmáticas para reflexionar sobre la brevedad de la vida. ¿Vale? Y tiene metáforas muy bonitas con la falta de aire y la falta del espíritu y tal. En el año 31 después de Cristo es nombrado cuestor, adquirió fama como orador y llegó a ser apreciado como el mejor orador del Senado. En el año 41 es condenado a muerte por Claudio, que le conmuta la pena por el destierro a Córcega. Este también tuvo siempre como muy... nunca consiguió llevarse bien con el poder, aunque lo intentó. Se le acusó de haber cometido adulterio con la hermana de Calígula, con Julia Livia, y la historiografía duda de este hecho, pero como dijo un profesor mío de Historia de la Filosofía, cuando el río suena, agua lleva. Recordad que la entronización de Claudio no se había producido con la oposición del Senado y de Séneca. Séneca está 8 años en Córcega. Claudio lo exilia. Sí, no, lo exilia a Córcega, no lo exilia de Roma. Los emperadores te exilian bien. No del imperio, siempre en un lugar del imperio romano. Lo suficientemente cerca para llamarte si te hace falta y lo suficientemente lejos para que no des por saco en el fratempo. Vale, y lo decís, ¿dónde estaba él cuando lo exiliaron? Él estaba en Roma y lo mandan a Córcega. Él era senador. En el 49 después de Cristo es rehabilitado gracias a la influencia de Agripina, que era la esposa de Claudio y la madre de Nerón, y gracias a la influencia de Agripina vuelve a Roma. Hay un libro de Pierre Grimald muy interesante que narra todo esto que se llama Memorias de Agripina, o las Memorias de Agripina, ¿vale? Hoy van las cosas de franceses, de Pierre Grimald. Se le nombra pretor de la ciudad, en el 51 después de Cristo es nombrado el tutor de Nerón. Hay una imagen muy bonita, creo que la tengo en el PowerPoint, de una estatua de un autor español que se ve a Nerón, a Séneca intentando enseñar a Nerón, Séneca con cara de profesor y Nerón como diciendo, a ver cuándo acaba el viejo este. Esto en el 51 después de Cristo. Os recuerdo, aunque ya sé que lo sabéis, que el nombre de Nerón no era Nerón, era Lucio Domicio Enobargo. Nerón subió al poder cuando tiene 17 años, en el 54 después de Cristo, es muy joven, y por tanto del gobierno de Roma se van a encargar sobre todo Séneca y Sexto Afranio Burro. De hecho, Séneca fue nombrado por Nerón, consul suffectus, que es el magistrado de más alto rango. Y durante 8 años gobernó de facto el imperio. ¿Qué pasa? Mucho poder,
implica mucho problema. En el 58 después de Cristo, Séneca es acusado de compartir el lecho con Agripina, la madre del emperador. Ya es la segunda acusación de meterte en una cama que no era la tuya, Séneca. Hay que pensárselo. Su fama empieza a deteriorarse y se le empieza a acusar de casi todo. Es decir, de haber hablado mal del emperador en público, de exceso en los banquetes, de adulación, de usura y sobre todo de lo que más se acusa a Séneca es de excesiva riqueza, que es la crítica con la que Séneca ha tenido que cargar siempre. Séneca siempre ha cargado con esta crítica, que él en los diálogos, en las cartas, frugalidad, no depender de las cosas, pero era rico como el más, era rico. Entonces, como es fácil aconsejar la austeridad cuando no te falta de nada. Séneca se defiende de estas críticas diciendo que no es no tener bienes, es no ser esclavo de ellos. Pero bueno, ahí a gustos colores. En el 59, Agripina es asesinada por Nerón. Nerón a la madre. Nerón nunca tuvo un pensamiento lógico muy desarrollado, ¿vale? La versión oficial es porque cree que está conspirando con otras personas para quitarlo del trono. La realidad solo la sabe Nerón. Y Séneca salió en defensa de Nerón. Y esta es la otra gran crítica que se le ha hecho siempre a Séneca, que era un hipócrita, que siempre estuvo o intentó acercarse al sol, al fuego que más calentaba. En el 62, Séneca pide a Nerón retirarse de la vida política, viajó con su segunda esposa Paulina por el sur de Italia y en ese momento, ya estamos casi al final de su vida, le quedan 3 años de vida, cuando empieza a escribir las cartas a Lucilio. En el 65 se le acusa de formar parte de la conjura de Pisón contra Nerón y es condenado a muerte. Con la condena a muerte pierde la testamentifacción activa, que es el derecho a redactar testamento, la testamentificatio, y lo que pide a Nerón es poder suicidarse. Y entonces se corta las venas, también lo hace su mujer, Paulina, pero según algunas fuentes, su sirviente, a ella consigue salvarla. ¿Vale? Hay una pintura que hace el pintor Jean-Louis David, que tiene algunas pinturas triunfalistas de Napoleón. Tiene una pintura, si ponéis muerte de Séneca, David, que es la muerte de Séneca, donde se ve a Séneca ya anciano, con la corona de laurel, como que ha combatido el combate estoico hasta el final, y se le ve metido en una bañera porque Séneca la tradición dice que Séneca se corta las venas, pero por algún motivo, porque es viejo, porque no lo hace bien, tarda en morir. Entonces él se da cuenta de que está tardando en morir y como era asmático pide que le preparen una bañera con agua muy caliente para que los vapores lo ahoguen. Y entonces muere en una bañera. Su mujer hace lo propio, es decir, se suicida con él en parte por amor y en parte porque el oprobio del condenado cae sobre toda la familia. ¿Y por miedo a qué? Muerto Séneca, ¿qué hará Nerón conmigo? Pero los sirvientes consiguen salvarla según algunas tradiciones historiográficas. Séneca no es que no consiguiera salvarlo, es que como él estaba condenado a muerte ni siquiera lo intentara. Séneca insiste en el aspecto práctico de la filosofía. Séneca es sobre todo un autor de ética. Y dentro del campo de la ética, de lo que más se ocupa es de la práctica de la virtud. Séneca es un autor práctico. A él no le preocupa tanto hacer reflexiones teóricas como dar ejercicios, consejos para la práctica de la virtud. Séneca no es un filósofo que elabore teorías. Séneca es un filósofo que da consejos. Para él, la filosofía es necesaria, pero con vista siempre a un fin práctico. Este es el estilo de las cartas a Lucilio. Incluso cuando muestra interés por teorías como la física o la teoría del conocimiento, lo hace con vistas a que éstas sirvan para conseguir el objetivo de la persona sabia, que es tomar las pasiones. Séneca, aunque se adhiere formalmente a la teoría del antiguo materialismo histórico, sin embargo, tiene, o podemos ver en sus escritos, la aparición de elementos espirituales y casi religiosos. Por ejemplo, afirma la materialidad del alma, pero habla también del conflicto entre el alma y el cuerpo, entre las aspiraciones elevadas del ser humano, las reivindicaciones de la carne, que es un tema que encontramos también en las cartas de San Pablo. Es un tema típico de las cartas paulinas. Yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, las tendencias espirituales que me llevan a la virtud, las tendencias corporales que me arrastran.
¿Vale? Y hay una dicotomía entre alma-cuerpo, entre una especie de elemento material y elemento espiritual que nos resuena más neoplatónico o platónico que verdaderamente estoico, que también hay en las cartas a Lucilio y en los diálogos morales. Para Séneca, la virtud y la dignidad verdadera son interiores. Los bienes externos, por tanto, no confieren la verdadera dicha, sino que son dones transitorios de la fortuna. Y por tanto, sería insensato poner en ellos la confianza. Precisamente por este tipo de afirmaciones se le acusa de hipocresía, ¿vale? Ya que él fue rico y además hizo un esfuerzo enorme por ser rico. No es que él se encontró siendo rico. Otra lectura que puede hacerse es que Séneca sabía perfectamente todo aquello de lo que... O sea, los que reivindican a Séneca lo que dicen es, ¿quién mejor te puede hablar de no dejarte arrastrar por los bienes que alguien que tenga muchos bienes? Precisamente es el que puede hablar con conocimiento de cosas. A ver, que yo te diga, no te dejes arrastrar por la fortuna, pues entiéndeme, yo no relleno esto porque no tengo dinero para la tinta, pues imagínate. Claro, que te lo diga alguien que tiene grandes riquezas, pues a lo mejor... Séneca, aunque se adhiere formalmente al determinismo histórico, sostiene que toda persona, en cuanto a ser racional, está facultado para seguir el camino de la virtud, con tal de que quiera seguirlo. Lo tengo por aquí. ¿Vale? El sabio, por tanto, es la persona que se ayuda a sí misma, que domina sus pasiones y que vive de acuerdo con la recta razón. Séneca, ojo, admite el uso de los bienes externos como las riquezas, siempre que no nos convirtamos en sus esclavos. Para él, por tanto, el retiro de la sociedad debe venir acompañado del cambio personal. Esto es una cosa que le dice mucho a Lucilio en las cartas. De nada sirve que te retires del mundo, de nada sirve que te encierres en tu biblioteca, de nada sirve que te hagas el filósofo, si no hay un cambio personal. Una frase suya dice, el mudar de sitio no equivale necesariamente al mudar de costumbres. Y donde quiera que vayas, tendrás que seguir combatiéndote a ti mismo. No, las cartas a Lucilio y los diálogos morales. No, las cartas a Pablo son las de Pablo, pero esas están en otro sitio. Insiste Séneca en la doctrina estoica, en la relación que existe entre todos los seres humanos. Y en vez de la autosuficiencia del sabio, lo que Séneca le recomienda a Lucilio es que ayudemos a nuestros semejantes y perdonemos a los que nos hayan injuriado. Lo que le dice a Lucilio es, incluso cuando te retires, intenta adoptar un modo de vida que sea útil a la sociedad. Nadie es una isla. Esta es una idea del estoicismo tardío, que está muy influenciado por las lindes que va cogiendo el Imperio Romano. Todos somos de todos. Con lo cual, debes preocuparte del prójimo y perdonar al que te injuria. Así entendemos que el cristianismo luego encuentra muchas conexiones con el estoicismo. Y es normal que muchos estoicos, cuando el estoicismo empieza a decaer y el cristianismo a subir, se cambien de bando. Porque tampoco les sonaba raro. Epicteto, ¿vale? Nació en el año 50 después de Cristo en Hierápolis, a 6 kilómetros al norte de la Odisea. Lo digo porque a la iglesia de la Odisea está dedicado el texto más duro del Apocalipsis. ¿Vale? El texto más duro del Apocalipsis es el que es la carta a la iglesia de la Odisea, cuando el Dios de los ejércitos, hablando por boca de Juan, le dice a la iglesia de la Odisea, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio y por ser tibio te vomito de mi boca. Es una cosa como muy caritativa. Epicteto era un esclavo. ¿Vale? Llega a Roma siendo niño como esclavo del liberto Epafrodito, que era el secretario de Nerón, y fue discípulo del estoico Musonio Rufo. Musonio Rufo es una figura muy interesante. No vamos a indagar aquí porque no tenemos mucho tiempo, pero investigar a esta persona, Musonio Rufo. El hecho de que era un esclavo lo sabemos desde el nombre, porque epicteto viene de epictetos, que significa adquirido, conseguido, comprado. Porque nosotros tenemos, cuando nosotros pensamos en esclavos, tenemos la idea del esclavismo anglosajón, portugués, ¿no? De esas personas que vienen de África o de América Latina, esposadas en un barco para trabajar la tierra, o del esclavismo del sur, donde los pobres afroamericanos lo único que podían hacer era cultivar el algodón y cantaban sus canciones. Este no es el esclavismo de la sociedad griega y romana. Los esclavos griegos y romanos eran gente muy culta.
porque eran gente que estaban destinadas a hacer los trabajos que mantenían a la familia del patricio. Pero ese trabajo no era agrícola. En lo agrícola lo hacían los pueblos. Yo, como necesitaba un administrador de mi finca, ¿quién va a ser mejor administrador que mi esclavo? Pero para que mi esclavo sea un buen administrador, ¿qué le tengo que enseñar? Matemática, contabilidad, finanzas. Y de hecho, se les educaba muchísimo. No, con reglas, no a todos, siempre hay una... Y no estoy defendiendo el esclavismo de esta gente. El esclavismo es odioso en todas circunstancias. Pero que no pensemos en ese esclavo, que esto, de hecho, uno de los aspectos del derecho romano que hace crisis es cuando tienen que explicar que el esclavo tenga dinero. Porque había esclavos que no era suyo, pero manejaban gran cantidad de dinero. Porque yo, senador, tenía una finca inmensa en Córcega con mucha extensión de terreno, con varios negocios abiertos, de tela, de comercio, y me iba al Senado. ¿Quién se quedaba protegiendo? No era mi hijo, era mi esclavo. ¿Sabes por qué? Porque mi hijo me puede traicionar, mi esclavo no. Ese esclavo firmaba pagarés, gestionaba la finca, contrataba y despedía gente. Tenía que ser un esclavo curto. También, y esto parece raro, pero cuando yo quería un preceptor privado, muchas veces era un esclavo de mis hijos. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que yo tengo que educar al esclavo para que sea el preceptor de mi hijo. Así se explica. Eran trabajadores, solo que eran trabajadores del servicio doméstico muy cualificados, pero eran esclavos, nadie les pagaba. Y eran muy crueles con los esclavos. Eran muy crueles, pero a la vez tenían estas cosas. Por ejemplo, pues para que veáis los cabrones que eran, sabéis que Epicteto, todas las imágenes de Epicteto que busquéis, todos los dibujos los van a presentar con un bastón. ¿Por qué lleva Epicteto un bastón? No es porque era muy sabio, porque era Gandalf. Es porque era cojo. Y era cojo porque su dueño, Epafrodito, había invertido tanto dinero en la educación que empezó a darle miedo que se fugara. Y entonces le partió las piernas. Y le pidió al médico, que era una técnica habitual para los esclavos a los que se había invertido mucha pasta, que se la soldara de tal manera que una le quedara más corta que otra, para que si huía no pudiera llegar muy lejos. Que no eran caritativos, que eran unos hijos de... Perdón. Pero que, claro, yo había invertido mucho dinero en este esclavo. Estaba escrito a la secretaría de Nerón. No podía ser un cualquiera. Tenía que saber lengua, tenía que tener una buena retórica, tenía que saber derecho, tenía que saber filosofía. Ahora se me fuga y no hay Instagram, ni Twitter, ni órdenes europeas de detención. Este se va 30 kilómetros para arriba y es una persona completamente nueva. De hecho, por eso, por ejemplo, a muchos esclavos se les marcaba como al ganado. Pues fue manumitido por su dueño, manumitido una figura jurídica por la cual el esclavo consigue la libertad y el estatuto del liberto. En el año 93 expulsado de Roma junto con los otros filósofos, porque ya sabéis que Domiciano en este año expulsa a todos los filósofos de Roma, dice, estos son los que tienen la culpa de todo. Se trasladó a Nicópolis, donde abrió su propia escuela, adquiriendo fama como maestro. Y de hecho, a su escuela vienen importantes figuras del imperio. Fue un autor ágrafo igual que Sócrates. Sus escritos son recopilaciones de su enseñanza hechas por filósofos posteriores. Su enseñanza abarcó las 3 ramas de la filosofía estoica, lógica, física y ética, y de él nos han llegado 2 textos que recogen su enseñanza. El Enquiridio, que es el que yo os recomiendo, y los discursos o diatribai, que están recogidos por Flavio Arriano. Murió en el año 138 en Nicópolis. Pensamiento en líneas generales de Epicteto. Perdón. Epicteto hace muchísimo hincapié en que todos los seres humanos son capaces de adquirir la virtud y en que la divinidad ha dado a todas las personas los medios suficientes para que puedan llegar a ser felices a base de tener un carácter firme y ser dueños de sí mismos. Por tanto, todo ser humano tiene las intuiciones iniciales de orden moral que le bastan para construir moralmente su vida. Esto es importante porque esto luego será traducido en la teoría del sentido común de la ética, ¿no? Yo no te tengo que justificar que matar a una persona sin causa y sin nada por toda la cara está mal, eso es evidente. Ahora ese es el intuicionismo.
Pero esta idea está en parte aquí, ¿no? Tenemos las intuiciones iniciales del orden moral. Sin embargo, aunque todas las personas tienen base suficiente para la edificación de su vida moral, la instrucción filosófica es necesaria para que se hagan capaces de aplicar las nociones fundamentales del bien y del mal a las circunstancias particulares. Nosotros tenemos la intuición de los principios generales y la filosofía lo que nos ayuda es a aplicar esos principios generales a las situaciones particulares. La educación, por consiguiente, es necesaria y en ella hay dos factores. O hay dos factores en los que consiste esta educación. Primero, aprender a aplicar las concepciones primarias naturales a las circunstancias concretas, lo que hemos dicho. Yo tengo las intuiciones y ahora tengo que aprender a aplicarlas. Y el segundo, aprender a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Esta es la clave del pensamiento estoico en Epicteto. La verdadera sabiduría, dice en el Enquiridio, es distinguir lo que depende de ti de lo que no depende de ti. Epicteto da, por tanto, muchísima importancia a esta distinción. Lograr honra, riqueza, disfrutar siempre de salud, evitar los daños físicos, nada de esto depende solo de los esfuerzos del individuo. En parte, o en buena medida, gran parte de la frustración que vemos en la sociedad del presente se explica por esto, por no saber distinguir lo que depende de nosotros de lo que no depende de nosotros. Depende de ti que la gente te quiera. De ti depende ser bueno con ellos, pero que te quieran no depende de ti. Depende de ti que la gente que te conoce hable bien de ti. No, de ti depende no darle motivos para hablar mal, pero algo mierda siempre hay por ahí. Depende de ti tener el mejor cargo en el trabajo. Pues a lo mejor no, porque se lo van a dar, como en el caso de Aristóteles, al sobrino de Platón. Y nadie duda de que Aristóteles estaba mejor preparado. ¿De ti de qué depende? Realizar bien tu labor, formarte, conocer, ser un buen profesional. ¿Vale? Lo que depende de ti de lo que no depende de ti. El ser humano, por tanto, deberá esforzarse por no poner el corazón en ninguna de las cosas que no depende de él y aceptar todo cuanto le suceda a él y a sus amigos y a sus deudos y a las personas que quiere como un designio de lado. ¿De ti depende que tu madre no se ponga enferma? No. Pues no pongas el corazón ahí. No puedes luchar contra eso. Eso tienes que aceptar. Habrá, por tanto, que aceptar todos los sucesos de esta clase sin reverdía, protesta ni descontento, porque lo que más odia un estoico es la pataleta. El estoicismo es la autoeliminación del derecho a la rabieta. ¿Qué es entonces lo que depende de mí? Dice Epicteto, dos cosas, tus juicios y tu voluntad. Sobre estas dos cosas tienes dominio. Y tu educación lo que va a consistir en que llegues a hacer juicios verdaderos y voliciones rectas. Esto es lo realmente necesario para el ser humano que quiere ser virtuoso y huir del vicio. Juicios verdaderos, voliciones rectas. Todo lo demás no depende de ti. De hecho, gran parte de la frustración es por tener juicios erróneos, es decir, por creer que depende de mí lo que no depende de mí, y voliciones incorrectas, por querer cambiar el cáncer de mi madre. No depende de ti. Y por desgracia, tampoco del médico. Como medios prácticos para conseguir el progreso moral, Epicteto va a aconsejar, primero, hacer diariamente el examen de conciencia. Esto ya lo veíamos con Séneca. Por las noches, 5 minutitos que he puesto mi corazón en lo que no dependía de mí, he sido capaz de aceptar, he hecho la rabieta. Segundo, algo que luego veremos en el moralismo medieval y decimonónico, evitar las malas compañías. Evita al que te resque, al que te robe, al que te quite. El peor de todo, el asesino de horas. El que te quita tiempo y no te da nada. Tercero, mantenerse de continuo en guardia. A esto lo llaman los estoicos la prosogé, que es tomar conciencia de lo que se está haciendo y solo de lo que se está haciendo. Y luego el cuarto consejo es la ejemplaridad, es decir, tomar como modelo de conducta a alguien que sea un ideal de virtud para ti y al que puedas imitar. ¿A quién va a poner Epicteto? A sus dos modelos. ¿Quiénes son sus dos modelos? Sócrates, que es el modelo, y Zenón, el fundador del estoicismo. Pero me vale cualquiera. Un modelo de virtud para ti y tómalo como modelo de conducta, que no significa imítalo en todo. Significa sencillamente aprende sus principios de vida
cuál es su sabiduría y aplícalo en tu vida. Esta idea... No, perdón, Sócrates y Zenón. Zenón, el fundador del estoicismo. Sobre esta idea, sobre este cuarto punto, está montada toda la pedagogía del santo católico. Alguien que es un modelo de virtud en todos los ámbitos de la vida. Por eso se afán por canonizar a estudiantes, labriego, empresario, cura, monja, papa, no papa. ¿Por qué? Para que te dediques a lo que te dediques, haya alguien que puedas tomar de modelo de virtud. Lo realmente necesario... Perdón, los 4 consejos. El progreso moral se da en 3 etapas. Primero, ordenar los deseos según la recta razón, liberándose de las emociones morbosas y alcanzando la tranquilidad de ánimo. Segundo, entrenarse en el cumplimiento del deber, requerido en cada situación. El deber como padre, como madre, como hija, como hijo, como ciudadano, como profesor, como estudiante, como reponedor del Mercadona. Cada situación tiene su deber. Tercera fase, fortalecer los juicios y asentimientos de modo que incluso durante el sueño no se permita que pase sin controlar ninguna representación. El verdadero sabio es aquel que controla hasta sus sueños. Fruto de sus consejos y de su entrenamiento serán las virtudes de la templanza, la modestia, la castidad. Epicteto censura expresamente el adulterio, para eso no te cases, la sencillez, la veracidad y la lealtad. La veracidad es un tema que luego va a recuperar Marco Aurelio. Aconseja el matrimonio, si bien entiende que el verdadero filósofo misionero, el que está entregado a su tarea, debe quedar célibe para realizar su cometido. Todavía hoy el celibato de los curas está justificado de esta manera, por la misión. No por el amor ni por la misión. ¿Vale? Para que veáis, hay un autor italiano, Amadeo Cencini, que estudia esta influencia entre el consejo del celibato estoico y el celibato sacerdotal católico. Recomienda el patriotismo y la participación en la vida pública, pero condena expresamente la guerra, porque él promueve el cosmopolitismo y el amor a la humanidad. Y vamos a Marco Aurelio Antonino, hijo de Marco Annio Vero y de Domicia Lucila. Adriano adoptó a Antonino Pío. Sabéis que en Roma hay 5 emperadores que han pasado la historia como los 5 emperadores buenos. ¿Alguien se acuerda de quiénes son? Trajano es uno, Adriano es otro. Marco Aurelio es el último. Son Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. ¿Vale? ¿Por qué se caracterizan estos 5 emperadores? Aparte de por su política, ninguno es descendiente biológico del anterior. Son hijos adoptivos. Ninguno es el hijo biológico. ¿Quién rompe la cadena? Marco Aurelio. ¿Quién sucede a Marco Aurelio? Su hijo biológico, Cómodo. Que se carga Cómodo fue un poco cómodo para el imperio. Adriano adopta a Antonino Pío, ya ha habido Nerva, Trajano, Adriano adopta a Antonino Pío, pero con la condición de que éste adoptara a Marco Aurelio y lo designara sucesor. Así que en realidad quien designa sucesor a Marco Aurelio es Trajano. ¿Vale? Adriano. Adriano adopta a Antonino Pío, lo nombra sucesor, Antonino Pío adopta a Marco Aurelio y lo nombra sucesor. Marco Aurelio es designado sucesor junto a Lucio Vero al trono imperial el 25 de febrero del 138 a los 17 años de edad. Destacó siempre, esto lo cuenta muy bien Pierre Hadot y también lo cuenta Anthony Birley en su biografía de Marco Aurelio. Destaca por ser un joven centrado, inteligente, trabajador, que tiene como preceptor a Marco Cornelio Frontón. Es muy interesante las cartas, los testimonios de las cartas que nos han llegado entre Marco Aurelio y Frontón. Estudia con pasión los discursos de Epicteto y va ascendiendo en el cursus honorum. Marco Aurelio siempre vio la filosofía como una especie de regla de conducta en la vida. Ascendió al trono imperial cuando tenía 40 años, el 7 de marzo del 161, junto a Lucio Vero. ¿Qué pasa? Que Lucio Vero murió el 169 después de Cristo en campaña y se queda él. Inició su gobierno con reformas del derecho civil a favor de los esclavos, las viudas y los menores de edad. Hay autores que dicen que el origen de la legítima del 806 del Código Civil, el 806 dice
que la legítima es la parte de la herencia en la que no puede disponer el testador por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamado por esto herederos forzosos, con mucha imprecisión, porque no es un aportio hereditatis, porque se puede dar en vida, y no son herederos forzosos, porque nadie tiene que heredar si no quiere, y además pueden ser legatarios, pero bueno, que esta institución tiene su origen último en Marco Aurelio, ¿vale? En las reformas jurídicas de Marco Aurelio. Esto es muy discutido dentro de la historiografía del derecho, pero bueno, se puede decir porque tampoco es una barbaridad. Marco Aurelio vivió una época turbulenta del imperio, lleno de guerra y con la frontera siempre asediada. Tuvo los tres grandes frentes a los que él tuvo que hacer frente fue, valga la redundancia, la guerra con Partia, la guerra de los partos, la guerra con los germanos, y ojo, la historiografía dice que Marco Aurelio fue un buen guerrero, un gran guerrero, es decir, no era de esto de vamos a la guerra, corre tu Paco, que ahora te sigo. Marco Aurelio tenía el respeto de sus tropas porque era el primero que cargaba. Él iba a la guerra con sus tropas y de hecho vivía con sus tropas. Él vivía en el campamento militar, comía lo que comían los militares, jugaba lo que jugaban los militares y lo único que hacía raro que no hacían los militares es que se retiraba a meditar. ¿Vale? Se retiraba a meditar y a escribir las meditaciones. La mayor parte de las meditaciones está escrita en este contexto de guerra y de cuartel general. Y el tercer frente que asedia su reinado es la peste antonina, que se cree que fue una pandemia de viruela, ¿vale? Y que esta sí fue una peste de verdad, esta diezmó el Imperio Romano. Y además, como buena enfermedad vírica, digamos, se hizo fuerte en las trincheras. Por eso las meditaciones, toda la idea de la precariedad de la vida que hay en las meditaciones se tiene que entender en este contexto de una peste que hoy ha matado a la persona con la que ayer estaba jugando las cartas y mañana puedes ir tú. ¿Vale? Esta idea de Marco Aurelio repite mucho esta idea del futuro no está garantizado. No pienses que mañana va a redimir el hoy. Solo tienes el hoy, porque puede que mañana ya no seas. Hoy tienes que entregar el espíritu. Hoy es tu último día. Es que es verdad. En el caso de Séneca era una pose, si se quiere decir así. En el caso de Marco Aurelio tiene más de verdad de lo que parece, porque es que se le morían a pares. Él murió el 17 de marzo del 180 en la actual ciudad de Viena, en compañía de su hijo sucesor y Cómodo. Que muriera en la ciudad de Viena, ¿qué nos dice? Que murió en campaña. No muere en Roma, en la ciudad, él muere en campaña, él muere haciendo la guerra. Esto está bien narrado, y es lo único que está bien narrado, en la película de Gladiator. En la película de Gladiator, el emperador viejo que se muere y antes de morir le dice, ay, tú vas a sucederme porque no me fío de mi hijo, y el hijo lo mata. El emperador es Marco Aurelio y el hijo es Cómodo, que hace esa jugarreta para hacerse con el imperio. No es raro si conocemos cómo había sido la sucesión de los anteriores, que Marco Aurelio quisiera designar un... Porque esta fue la cosa del imperio, ¿vale? Porque nosotros tenemos la monarquía, nuestra monarquía es la monarquía moderna de los siglos XV, XVI, que es una monarquía hereditaria. En Roma, el imperio no empieza siendo hereditario. No, esto no cuenta la película, pero no. Hasta donde yo sé, no hay ningún registro de que Marco Aurelio intentara... De hecho, esta es una de las críticas que se le hace, que no siguiera la tradición de designar como emperador al mejor preparado, sino a su hijo. De hecho, él puso fin a la idea de los emperadores adoptivos y Cómodo fue un líder desastroso. De hecho, la muerte de Marco Aurelio es considerada el fin de la época de mayor prosperidad del imperio, la de los 5 emperadores. A partir de ahí, como decía mi profesor de Historia y Filosofía, todo fue decadencia. La imagen más conocida de Marco Aurelio todavía está en la Piazza del Campidoglio, en la ciudad de Roma, y data del 176 después de Cristo. Hoy no está la original, es una réplica. La original la podéis encontrar, no, o sea, no está la original en la plaza. La original está en el Museo Capitolino de Roma. La obra más importante de Marco Aurelio son sus meditaciones compuestas en griego. Taeis Autón es su verdadero título. Y con forma aforística, es un libro de pensamientos sueltos. También se encuentra traducida a veces como pensieri, lo traducen los italianos, soliloquios. El título en griego es Taeis Autón, que significa como cosas para mí mismo.
no parecen escritas para ser publicadas, aunque a veces sí. Y en ellas Marco Aurelio se expresa con total sinceridad. De hecho, a él se le apodó el Verissimus, ¿no? Y hace o recomienda o medita sobre la verdad en muchas ocasiones. En este texto, Marco Aurelio se repite bastante y reitera varias veces las mismas ideas. Parece más una declaración de fe estoica, como una especie de confesiones, y en él se compromete una y otra vez a seguir los postulados de la escuela. Esto Pierre Hadot lo explica muy bien, es que es lo propio, esto es lo que tendría que hacer un estoico. Un estoico tendría que llevar un cuaderno en el que dejara constancia de las veces que se ha desviado de los postulados de la escuela y hace voto de volver a ellos y no desviarse, que es lo que hace una y otra vez Marco Aurelio. Marco Aurelio en este texto aparece como una figura crepuscular, ¿no? Porque él es consciente de que la Roma que él representa, esa Roma de los valores republicanos que todavía no han muerto, de ese imperio que se mantiene con sangre, ¿no? De esa Roma que paga, que hay muchas tradiciones de la fundación de la, no de la fundación, sino de los primeros años de la República, ¿no? De Roma, nunca, por ejemplo, la tradición de Mucio Scévola, que Scévola es un sobrenombre y que viene viene del latín arcaico y significa algo así como el zurdo. Quinto Mucio es llamado el zurdo Scévola porque cuando hay el primer sitio en la ciudad de Roma, por la ciudad que en aquel momento era su mayor competidora, ¿vale? Quinto Mucio va al general que está sitiando la ciudad y para demostrarle, le dice el rey, el que está en el sitio, dice, si no rendí, voy a quemar toda la ciudad. Y entonces Quinto Mucio le dice, este es el miedo que le tenemos los romanos al fuego. Y coge una antorcha que está allí, pone la mano derecha y la pone hasta que se le consume entera la mano, dice la tradición, sin decir ni un solo grito. Y él, el que estaba asediando, dice, no se puede conquistar una ciudad decente así. Y retira las tropas. ¿Vale? Esa idea de Roma se defiende hasta el último hombre, Roma no cede, ¿no? Todavía está vigente en la época de Marco Aurelio. Tenemos a la persona más poderosa del mundo antiguo cargando con sus tropas. Él es consciente de que eso muere con él. Y de que él representa una Roma que muere y hay otra que está apareciendo en el horizonte. La Roma de los emperadores reyes, de los emperadores que traerán la decadencia. Porque ya se pierde el sentido del ejército, las fronteras cada vez se desdibujan más, ya no vamos a... Todavía quedan, ¿vale? Por venir emperadores así. Pero si te fijas ya, el imperio se convierte en algo más burocrático y todo empieza como... Decaer es una palabra muy fea, pero como a fosilizarse. ¿Vale? Roma tiene como dos grandes impulsos en los que ella se ve en la autoconciencia de... Roma fue un pueblo muy consciente de su misión histórica, de lo que ellos entendieron que era su misión histórica. Por ejemplo, cuando ellos echan a Tarquinio el soberbio, y se ven como una república, es la única del mundo. Entonces ellos se sienten en la necesidad de que nadie los aplaste. Y eso les da un impulso militar brutal. O sea, la mayor potencia militar del mundo antiguo durante un montón de tiempo no tiene gobernante. El mensaje a todos los demás era claro. Sostenéis rey porque queréis. No son necesarios. Esa Roma muere con Augusto. Pero digamos, Augusto mantiene todavía todos los valores antiguos que llegan. Y luego a partir de ahí la cosa se deteriora. Bueno, si se deteriora, cambia. Marco Aurelio parte de los principios estoicos de la sabia ordenación del universo, del deber de amar a los hermanos, a los semejantes, e insiste en la necesidad de una benevolencia activa, lo que hoy llamaríamos la solidaridad. En él advertimos ya una marcada tendencia a romper con el materialismo de la escuela. Porque si bien es una persona que observa puntualmente los ritos del culto oficial de Roma y que de hecho plantea y llega a apoyar las persecuciones contra los cristianos, entiende, él
plantea, o sea, él persigue a los cristianos no por lo que hacen, sino por lo que no hacen. Los cristianos se negaban a dar culto al emperador y él dice, al emperador, bueno, a los dioses de Roma, y él dice que eso vulnera el deber de todo buen ciudadano. Marco Aurelio divide al ser humano en tres posiciones: soma, psique y nous. El cuerpo. La psique es lo problemático. ¿Por qué la psique es el espíritu vital? Común a hombres y animales, equivalente al hálito de vida. La psique es material, el nous es material hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque cuando leemos las meditaciones nos damos cuenta que el nous, que a veces se identifica con el daimon, que es la divinidad, o que es el espíritu que la divinidad ha dado a cada hombre, a lo que él llama el Dios interior, que es el guía, y que es una emanación del nous del universo, a veces parece que no es materia y que de hecho se opone a la materia, que querría no seguir los dictados del daimon. Quien desobedece los imperativos del daimon, del nous interior, que son los imperativos de la razón, actúa irracionalmente e impíamente. Ya hemos convertido esto en una cuestión religiosa. No lo hemos visto ni en la Estoa antigua ni en la Estoa media. El hombre que no vive conforme a la naturaleza vive irracionalmente, es un vicioso, pero no es un impío. Ya en Marco Aurelio, el nous, el logos interior, el nous interior, ya es una especie de Dios interior. Y obedecerlo es obedecer la voz del Dios. Y de hecho, Marco Aurelio admite la inmortalidad del alma del sabio hasta la conflagración final, hasta que todo desaparezca, el alma del sabio será inmortal. Algunos textos y nos vamos, ¿vale? A todas horas, preocúpate de hacer lo que tienes entre manos con puntual y no fingida gravedad. El texto de Marco Aurelio, ¿vale? De las meditaciones. De hecho, he puesto aquí que son textos de las meditaciones de Marco Aurelio. A todas horas, esto es de la prosogé que hemos hablado, porque Marco Aurelio tiene una fuerte influencia de Epicteto. A todas horas, preocúpate resueltamente de hacer lo que tienes entre manos con puntual y no fingida gravedad, con amor, libertad y justicia. Y procúrate tiempo libre para liberarte de todas las demás distracciones. Y conseguirás tu propósito si ejecutas cada acción como si se tratara de la última de tu vida, la idea de la provisionalidad. No hay mañana para hacerlo bien. Desprovista de toda irreflexión, de toda versión apasionada que te alejara del dominio de la razón, de toda hipocresía, egoísmo y despecho en lo relacionado con el destino. ¿Cómo en un instante desaparece todo? En el mundo, los cuerpos mismos y en el tiempo, su memoria. ¿Cómo es todo lo sensible y especialmente lo que nos seduce por placer o nos asusta por dolor o lo que nos hace gritar por orgullo? ¿Cómo todo es vil, despreciable, sucio, fácilmente destructible y cadáver? Eso debe considerar la facultad de la inteligencia. ¿Quiénes son esos cuyas opiniones y palabras procuran buena fama o deshonor? ¿Qué es la muerte? Porque si se la mira a ella exclusivamente y se abstraen por división de su concepto los fantasmas que la recubren, ya no sugerirá otra cosa, sino que es obra de la naturaleza. Aunque debieras vivir 3000 años y otras tantas veces 10.000, no obstante, recuerda que nadie pierde otra vida que la que vive, ni vive otra que la que pierde. Ten siempre presente, por tanto, estas dos cosas. Una, que todo, desde siempre, se presenta de forma igual y describe los mismos círculos, el eterno retorno. Y nada importa que se complete lo mismo durante 100 años, 200, un tiempo indefinido. La otra, que el que ha vivido más tiempo y el que morirá más prematuramente sufre idéntica pérdida. Porque solo se nos puede privar del presente, puesto que éste solo posees, y lo que uno no posee, no lo puedes perder. Nadie te quita tu futuro, porque tu futuro no es tuyo. Por eso dice, el que ha vivido 100 años y el que ha vivido un año tienen idéntica pérdida, porque pierden el presente, que es lo único que tenemos. El tiempo de la vida, este texto me encanta. ¿Vale? Si yo tuviera que señalar un texto de Marco Aurelio sería este. El tiempo de la vida humana, un punto. Su sustancia, fluyente. Su sensación, turbia. La vida, guerra y estancia en tierra extraña. Esto lo dice de verdad. Murió en la guerra. La fama póstuma, olvido.
¿Qué, pues, puede darnos compañía? Única y exclusivamente la filosofía. Y esta consiste en preservar el daimón interior, exento de ultrajes y de daño, dueño de placeres y penas, sin hacer nada al azar, sin valerse de la mentira ni de la hipocresía, al margen de lo que otro haga o deje de hacer. Más aún, aceptando lo que acontece y se le asigna como procediendo de aquel lugar de donde él mismo ha venido. ¿Cómo te va a dañar el destino si tú vienes de ese sitio? Todo es para ti. Pero mira qué bonito cómo empieza, ¿vale? El tiempo de la vida humana, un punto, su sustancia fluyente, su sensación turbia. La vida, guerra y estancia en tierra y extranjera. La fama póstuma por lo que se afanan tanto, olvido. ¿Qué te va a dar compañía? Pues nada de esto, la filosofía. Resta como peculiar del hombre excelente amar y abrazar lo que le sobreviene y se entrelaza con él. Y el no confundir ni perturbar jamás el daimón que tiene la morada dentro de su pecho con una multitud de imágenes. Antes bien, velar para conservarse propicio, sumiso, disciplinadamente al Dios, sin mencionar una palabra contraria a la verdad, sin hacer nada contrario a la justicia. Tenemos porque estos textos luego los cristianos los reutilizan. El dueño interior, cuando está de acuerdo con la naturaleza, adopta respecto a los acontecimientos una actitud tal que siempre y con facilidad puede adaptarse a las posibilidades que se le dan. No patalea, no se enrabieta, no tiene predilección por ninguna materia determinada, sino que se lanza instintivamente ante lo que se le presenta, con prevención, y convierte en materia para sí incluso lo que le era obstáculo, como el fuego, cuando se apropia de los objetos que caen sobre él, bajo los que una pequeña llama se habría apagado. El fuego se hace fuerte en la dificultad, lo hace todo suyo. Fijaros qué bonito, ¿eh? No tiene predilección por ninguna materia determinada, lo que me tenga que venir. Se lanza instintivamente a lo que se le presenta, lo hace suyo. Con prevención, convierte en materia para sí incluso lo que era obstáculo, como el fuego. El fuego estoico. Dudas, cuestiones, comentarios. Yo creo que, a ver, el estoicismo ha recibido muchas críticas, se le puede criticar de mil maneras. Creo que en el fondo es una filosofía bonita en el sentido estético del término. Los autores que la componen se esforzaron por escribir bien. No enmendaron ni dulcificaron la realidad. La vida es guerra y estancia en tierra extranjera. No lo oculta. Entonces, ¿qué te queda? Pues solo te queda el autoengaño y la autocomplacencia o lanzarte a lo que se te ofrece.